Gracias, Ruti. Bueno, antes de comenzar, en estos días perdimos a un gran amigo y una gente muy valiosa para el arte de México, una gente preocupada desde siempre, con una genialidad muy particular y que más que nada dedicó su vida al rescate y a la protección patrimonial del arte mexicano, que es Guillermo Tovar de Teresa. Y antes de comenzar quisiera hacer nada más un minuto de silencio en su memoria, que nos ha causado pues, mucho dolor y sorpresa su desaparición. Murió a los 57 años. Yo acababa de estar hace un par de semanas o 3 con él. Iba a comer este viernes en la Ciudad de México o el sábado. Y bueno, así es la situación, pero en su recuerdo voy a hacer un silencio para comenzar posteriormente. Bien, hoy platicaba con Serge. Serge es una gente que llegó a mi vida sin saber por qué. Bueno, sí había porqués, pero realmente es un privilegio conocerlo, tenerlo como amigo, un personaje autorizado, íntegro, conocedor. Y hoy en el desayuno y durante el día platicábamos de esta mirada del extranjero sobre el acontecer y la cultura nuestra, o siempre el extranjero viendo la cultura de cualquier otro país. Creo que es una mirada más limpia, más desprejuiciada, con mayores recursos a niveles universales. Él es un entendido y un enemigo de regionalismos, de nacionalismos, entiende el factor universal y más que nada privilegia a México porque creo que es de los conocedores. Hoy estuve hojeando, que no leo muy bien el francés, pero este libro es una joya, lo que menciona, los datos, las precisiones, las referencias fantásticas. Y me decía, curiosamente, para ciertos países o ciertas personas, el que un extranjero venga y nos diga o nos indique es como, ¿tú por qué te metes en nuestro territorio? O sea, ¿qué sabes? Si nosotros podemos tener el país más maravilloso, pero lo ven el ojo extranjero y entiende más desde una posición, sobre todo Francia, el acontecer histórico, político, social, económico, que queda registrado en las expresiones del arte. Y yo le decía, no te voy a hacer muchas preguntas, empecé a leer la introducción, es una maravilla. Dice, los grandes personajes nunca deben de seguir los temas, deben de hablar de lo que quieran. Yo rompería este proyecto y me pondría a platicar con Serge de 1000 cosas porque es donde yo adivino su genialidad. Hablábamos de una cosa, de ciertas experiencias, de ciertos momentos, de ciertas situaciones y había coincidencias y también sorpresas que enriquecen y que desgraciadamente esas nadie se las va a quedar porque hay un plano más íntimo, más personal. Pero yo quisiera cederle la palabra a Serge y que de alguna manera nos hiciera un boceto
de esta introducción y de los comentarios de sus imágenes. Y yo voy a estar nada más interviniendo poco para no dejar de escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Oh, discúlpame por mi español surrealista, pero iba a hablar como yo quiero. Este libro es parte de un trabajo más largo sobre el arte del siglo XX. Hay libros generales sobre esta cuestión con los diferentes países occidentales, de Europa y los Américas, y hay también otras generales, por ejemplo, con diferentes capítulos sobre diferentes países. Hay uno sobre México, no, hay dos sobre México aquí, y sobre los rusos, los holandeses, los alemanes, franceses también, y otras. Pero después existe también libros un pequeño menos gordo sobre diferentes cuestiones o países. Por ejemplo, es un libro sobre el cubismo. El cubismo, pero es por una vez, es el cubismo mundial. No solamente Braque, Picasso, Léger, etc., pero también Diego Rivera y otras. Es nuevo desde este punto de vista. Y también existen libros de serie, todos son, es mi colección, misma presentación, y el nuevo es la cuestión de México, que no es desconocido, es mal conocido. Yo pienso que son correcciones sobre la vista general del arte de México. El próximo será, por nuevo, un libro general, después gordo como este, y es por el mes de marzo, y después, al fin del año, ordena otra cuestión sobre un país o países particular que son los escandinavos, que son pocos conocidos, como si no existen. Me parece una cuestión interesante porque a la información que son los artistas de este país. Bien, ahora... Yo le preguntaba a Serge en la mañana la visión que ha tenido Europa sobre América. Ahorita vamos a tocar el tema del estudiantismo y otras cuestiones, como estos movimientos, el primer movimiento que será las Américas aquí en México. Y decía, es muy extraño, pero la visión del mundo la han compuesto 3 países, o sea, Alemania, Francia y... Sí, tú tienes razón. Y lo demás no cuenta, no hay una visión de alguien más, y el que no está adentro está afuera, simplemente. Ayer decía, no estamos en el mapa cultural del mundo. En Francia, Monterrey no aparece. San Luis sí se salva, pero lo demás no existimos. Y realmente estas son las realidades de la visión del mundo sobre ciertas regiones o del propio país. Y esto es lo que él ha empezado a descubrir y a presentar, por decirte ahorita, el mundo de Islandia, el mundo de ciertos países que simplemente no existen, o sea, ni para nosotros ni para el resto del mundo. Sí, la historia de la cultura es la
obra de los anglosajones, América y Inglaterra, los franceses y los alemanes, y basta. Yo no dice que el arte de la Lituania es tan importante como el arte de los Estados Unidos, pero debe ser, nosotros debemos conocer este arte de Lituania, posiblemente un gran artista. Entonces, que son más interesantes que un pequeño extranjero de este talla, de este formato. Como los autores que mencionabas, irlandeses, o sea, O irlandeses. que son los que más distinguen la lengua inglesa, o sea, Sí. son irlandeses. Tú mencionaste a 5 o 6. Sí. El mundo del arte, de la literatura, no es una democracia. Hay que tienen más poder que otros. Es el arte, no es una democracia. Es una de grandes dificultades cuando trabajamos con diferentes países. Por ejemplo, yo me acuerdo de un trabajo con los escandinavos y los de Islandia. Me dice, si los suecos son 10, nosotros debe ser 10. Yo dice, no, porque no es una democracia. El arte de Suecia es más viejo, más complejo. Es el arte de Islandia es nuevo. Entonces, la falta de la historia es como este. Bien, ahora vámonos a México. Mire, esta imagen vosotros la conocen bien, pero esta es una imagen por el occidente, que el arte de México es solamente arte prehispánico o el muralismo, basta. Y yo pienso que es solamente una partita de la verdad. Es más complejo, más rico, con más diversidad. Bien, por hablar, por el libro tienes 300 imágenes de reproducción de posada a la ruptura, y tienes sin orden, completamente sin orden, diferentes imágenes, como 20 imágenes de este libro. Okay. Es otra imagen conocida, es el arte prehispánico, y que me parece fascinante, que es el empieza de una tradición constructiva de arquitecto. Yo soy seguro que hoy, especialmente en esta ciudad, la grande fuerza del arte mexicano es en la arquitectura. Cuando soy en esta ciudad, o la Ciudad de México, o San Luis Potosí, o el laberinto de Legorreta, yo soy seguro que es la tradición que viene de arte. Y yo hablo otra vez de la cuestión de la tradición. Otra construcción, es el de Félix. Él es un escultor, pero aquí es visible la construcción, un deseo de construir el cuadro. Y que ese Federico Silva, el escultor, pero de este dibujo es claro la tradición también prehispánica y el deseo de construir, de ser en el mundo real. Es paradoxal, porque la realidad no es
la característica del arte mexicano, pero son el doble de la misma, ¿cómo se llama? Sí. La misma cosa. Sí, la misma naturaleza. La realidad y la otra parte, la magia, el fantasma, todo. Una cosa muy extraña por el occidente de Europa, la tradición del máscara parece muy extraña para nosotros, porque los máscara existen, pero es un juguete, una fantasía, no es arte. Pero aquí es una cosa que viene del siglo antes de los tiempos hispánicos y prehispánicos. Por ejemplo, este puede ser de la tradición del escultor Cueto, por ejemplo, y este puede ser de la tradición de Cuevas, la caricatura. Los dos son del tiempo prehispánico. Después, esa cuestión de la tradición viviente me parece crucial, porque, por ejemplo, por los ingleses o los franceses, hay grandes artistas como Delacroix o como Claude Monet, pero no viene de una tradición precisa. ¿De dónde viene Delacroix? Delacroix es un gran pintor, o Ingres, magnífico, pero ¿a dónde viene? Si tú ves una máscara de Cueto, tú sabes directamente que viene de esta tradición. La fuerza, me parece, de un arte como el arte de aquí es que los raíces son una tradición viviente. Los raíces son vivientes. En Francia los raíces existen, pero son muertos. Existe otra cosa, hierbas posibles. Yo no sé. Pero no, la crisis actual del arte occidental me parece que viene de que muchas raíces son muertas. Es mi temor. Oh, excuse. Otra. Sí, viene Máscara con un gran escritor, Juan Rulfo. Pero todas las veces que yo hablo de pintura, o de escultura o de literatura, yo mezclo todo. La cuestión de la música interviene. ¿Se dice interviene? Sí, interviene en el discurso. Como la escultura, o como la literatura, la música, películas importan hoy. Me parece que gentes como Buñuel o Figueroa o otras son muy importantes en relación con los artes son conjuntos en relación. Yo soy un hombre, yo voy a ver el cinema, yo voy por ver exposiciones, todos es un movimiento, un solo movimiento en un periodo. Es un Álvaro Bravo, la fotografía, me parece importante también. El muralismo. Bien, el muralismo es el de Teotihuacán. Es verdad que exista en Francia o en Alemania una manera de muralismo, pero es otra cosa, es una cosa estático. Son, Virgen como son estáticos completamente. Bien. O en Cataluña hay gentes como Torres García, por el alcalde de Cataluña, pero son cosas tristes, estáticas completamente.
no depende del sujeto de la pintura, es la manera que no vive, es muerta. Porque si tú no quieres un tema de Siqueiros, por el lado hay un dinamismo, un real dinamismo. Cuando tú vienes de este lado al otro, la pintura mueve. Completamente diferente una pintura de Maurice Denis en Francia, que es una aplicación con punction, ¿se dice con punction? Sí, tristeza. Sí. Estática. Sin vida. Es una tradición completamente muerta en Europa. Y es normal que la primera cosa que fue una sorpresa grande por Europa será el muralismo mexicano. Es normal. Pero no es todo, es el problema. No es todo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Más y más el muralismo fue menos interesante. Una repetición. ¿Yo tenía razón? Bien. Sí, que compré los temas atorados en ¿Qué viene? el mismo estado de... Tamayo, otra grande, es pintura surrealista, bla, 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 sí, yo sabe bien. Pero es también un tipo de pintura prehispánica, sí. La cuestión de la astronomía. Todo la cuestión, es una cuestión viviente. Sí, Echeverría, en frente de la Madrazo. Ventana, gracias. En frente de la ventana, el hombre que ve una estela étoile filante. Shooting Star. Sí, estrella. No conoce bien. Felicitaciones. Sí, es una cosa abstracta también, pero magnífica. Los colores del cielo, la silueta del hombre. Es una tradición. Es una azteca. O yo no sé, una olmeca. Cuando Rufino Tamayo cumplió 80 años, el Museo Guggenheim de Nueva York hizo una gran retrospectiva. Y Tom Preston, que era el director de esa época del Guggenheim, invitó a una charla el domingo, un brunch con periodistas y invitados especiales. Y la primera pregunta que le dice: maestro, se dice en el mundo que usted tiene una gran influencia o una relación muy grande con el arte popular de México y con el mundo precolombino. Y yo dije, es un disparo a la frente. Que va a contestar Tamayo, y dijo: mira, soy un indígena zapoteca. O sea, el mundo precolombino está corriendo en mis venas. Y el mundo popular en mi país no lo comemos, está en mi estómago. Hay calaveras de dulce con nuestros nombres y el Día de Muertos no los comemos. O sea, si crees que esto es un desprestigio, es el valor que yo tengo. O sea, por un lado soy zapoteca y por otro lado lo popular está en mi estómago. El mundo occidental siempre ha querido mandarnos al mundo étnico, antropología, quitarnos del sitio del gran arte. Yo a Europa de repente iba y estábamos en antropología o en etnias, no estábamos en las grandes filas. Hace 40 años, cuando yo iba a un viaje a Europa, fui por Nueva York y fui a buscar a los grandes en el MoMA. Y me dice, digo, ¿dónde está el Diego Rivera, el Orozco, el Tamayo, el Siqueiros que tiene el MoMA?
Usted está hablando del arte primitivo, le dije, no estoy hablando del arte de México. Ah, está en el tercer piso abajo, en el sótano, a un lado de la entrada del baño de los hombres. Entonces bajé y ahí estaba, en un pequeño muro, los 4 grandes de México, colgados, y decía, arte primitivo de las Américas, ¿no? El MoMA hace 40 años, yo lo viví. Así nos tenían en un gueto, era como Little Quota en el gran mundo. Entonces siempre había esta visión de que si tú tienes una sangre, una gran tradición para el primer mundo o para esta visión sacona, es como visceral, como primitivo. Sí, pero eso de manera general, hoy los grandes también, la tendencia es de olvidar que la cuestión no es el primero, pero es el mejor. Dice, Picasso fue el primero, y Braque, y Fernández, bien, ok, son primeros, pero a otra manera de usar el arte, Sí. posible que algunas veces Diego Rivera es muy mejor. Ay, Diego, Claro. Es la cuestión. Anda. El arte no es una competencia, no es el primero. Arte no es fútbol, es otra No cosa. fútbol. Sí, otra, los elementos que son tan importantes en la mitología prehispánica. Viene así, la alusia sobre México de Vicente Rojo. Tiene una importancia a los elementos. Elementos no existen Braque o Fernand Léger o Dubuffet, que son enormes pintores, pero tiene otra preocupación. Exacto. Viene otra vez. Yo no comprendo. Pero ojalá. Pobre garçon. Sí, es la tradición constructiva de los prehispánicos. La transposición a la pintura. Fíjate, Gerson, yo fui amigo de Gerson y él se quejaba de que no lo comprendíamos, porque él hablaba, bueno, al principio hubo registros de Grecia y del mundo precolombino como esto, pero él decía, me han dicho que soy escenógrafo, que tengo como estos planos que le habían llamado metafísica glacial, como Octavio Paz le puso. Y él decía, lo que no saben es que estoy cubriendo, porque él decía, atrás de las ruinas o los vestigios precolombinos está lo sagrado. Mi obra no es lo que está ahí, es lo que esconde. Atrás está esa parte sagrada, que es como el misterio, ¿verdad? Gerson es un personaje muy especial, porque demasiado aprensivo. Él tenía un registro de toda su obra con una bitácora, desde en qué momento empezó la idea, los trazos, los bocetos, las horas, por qué tal color. Cada obra tiene un file. Como Kandinsky, exactamente. Y cuando yo fui la primera vez a su espacio, digo, Gunther, ¿y dónde pintas aquí? Dije, pero aquí no hay ni una mancha de pintura. Digo, no, la pintura se pone en la tela, no en el piso. Era hiperneurótico, realmente era como un laboratorio espacial, no había un gramo de polvo, no había nada, todo estaba en el Me parece que por la cuestión del surrealismo, yo pienso
pienso que los grandes del surrealismo, como Tamayo o Gelso, son necesitados con el surrealismo. El surrealismo existe de su parte, pero Tamayo debe ser Tamayo sin el surrealismo. Gelso también. Me parece que la obra poco interesante de Gelso es superior al surrealista. Interesante porque empieza por el gran Gelso es este, me parece. Gelso fue el gran amor de Remedios Varo. Yo conocí toda esta historia y me platicaban muchas cosas cuando Remedios estaba pintando y la visión de los dos, tan aparentemente diferentes, pero sí el surrealismo estaba ahí de alguna manera. Pero yo soy un historiador de la cultura, yo usé un poco la vida privada, la anécdota, privada y especialmente amorosa Yo soy un poco menos indiscreto. Sí. ¿Sabe una anécdota? Bien. Números años antes, la señora Olmedo quiere abrir una exposición de Frida Kahlo en París. Y me dice, será interesante una pequeña exposición de como 40 cuadros y dibujos. Bien, es interesante. No es tan grande, pero es interesante. En ese tiempo yo fui curador en el Centro Pompidou. Yo vine a conocer esta época. Jean-Hubert Martin, un amigo, bien. Y yo le dije, mire, Jean-Hubert, esta cosa parece interesante para una pequeña exposición de 3 salas, puede ser realmente interesante. Dice, no, pero no sabe pintar. Algunos son interesantes, pero son cosas de intimadas de mujer. ¿En qué año fue eso, Sergio? ¿En qué año? No. Los años 80 o 90 yo me sé. Mire, Sergio, no al Centro Pompidou. Bien. Yo voy al Museo de Arte Moderno, después mi amiga Susana Paget, yo dije, mire, Susana, aquí es una pintora interesante que conocí antes de la guerra, los surrealistas, algunas son muy extrañas, los cortadores diferente, el problema de ser una madre o no, es interesante. Y me dice, Sergio, escúchame, pero no es una versión que yo imagino de ti. Es muy mal, sin vergüenza. Bien, la única lugar, yo dice, no museo, lugar, por la exposición fue al fin Galería Lafayette. Galería Lafayette. Ahí se tiró. Un piso de los Galería Lafayette. Bien, y, pero sin personal del museo. Sí. Después fue el director del Galería Lafayette y yo con pequeño escalera. Pues muy típico. Ese fue el espacio para de manipular con gran precaución. No fue solo y la pequeña Madame Olmedo. Años después, los mismos puede ser como por hablar una exposición de Frida Kahlo. Ahora en París, la exposición de Frida Kahlo y otra pintor que yo no sé qué, un Diego de yo no sé qué, sí, un Diego como Riviera o no sé qué. Se dice sobre la radio que ¿quién es el otro pintor? Es el marido. Ya cambió. Es ridículo.
El grande es Frida Kahlo y el pobrecito es Diego. el pequeño Rivera. Después, yo no soy feliz de ver que esta pintora que yo defiendo tan y tan, ahora es una enorme leyenda. Sí. Bueno, leí que está rompiendo récords de exposición en l'Orangerie en París. Es un gran evento. Sí, la tradición de la caricatura, pero no es la caricatura de un Goya o de un Daumier, es la caricatura muy mexicana, con la tradición de las calaveras que viene de los Zompantli y de los... Sí. Es vieja. Y Fue necesario de alargar ese libro Sí. de Posada a la ruptura. ¿Qué tanto Europa estaba enterada de esto? ¿O simplemente muy poco? A esta hora, Posada es mundial. Mundial. Pero no sabe el nombre de Posada. Ya. Son la moda de las calaveras. Ah, Son niños muy pequeños con calaveras. Sí. Me parece extraño, pero... claro. Esa es la tradición de la caricatura, Sí. de cuevas. Está increíble eso. O la tradición del máscara, que me dice, es una máscara de cuento, con una nueva utilización. Porque ¿Cómo qué años era esto de cuenta? es año Sí. más o menos Más o en los menos. años 20 o 30. Porque es interesante porque de la tradición fue por París. Pero la cuestión es que es un encuentra entre la tradición popular o prehispánica y la tradición constructivista. Ya. Es más o menos como ¿sí? Ok. Que fue un máscara por una utilización. Y fue por el grupo de Mondrian, Fernand Léger, Kandinsky y otros pequeños artistas. Es interesante, porque en los libros de Mondrian o de Fernand Léger hay fotos, o Vantonguero, hay fotos de el grande, cuando invita como es Mondrian, él es como es Vantonguero, y un desconocido. Y acá es la pintora Domela. Bien, otra foto de otra época con, en el taller de Fernand Léger, el hombre con los bigotes es Fernand Léger, y otra es, Mondrian es Mondrian, y un desconocido. Y es todos el mismo desconocido. Es cuento. El desconocido y el todo desconocido, con bigotes. Y Pues sigue siendo. en este momento fue la Claro. creación de este tipo de máscara, porque es Te voy a hacer por un teatro, por la recitación de poemas. Fue aquí con un bastón, como Porque él casi no se ve. fue la música de Russolo, música abstracta, y a un señal viene el recitante, ¿se dice? Sí, el actor recitante, el maestro, como dice el poema, más o menos abstracto, es finito, y después el actor viene, es nada, y viene con el bastón, como es una tradición que puede ser de los griegos o de los asiáticos, etc. Pero es también un encuentro entre la tradición cubista, más o menos, o no cubista, constructivista, un neoclásica con Mondrian y los colombianos. Sí, claro. Es una cosa que me parece maravillosa.
una escultura de plafón. Es una excepción a la obra de Cueto, pero es muy interesante, una escultura de plafón. Por la retrospectiva de Cueto en la Reina Sofía en Madrid, yo tenía diferentes obras y el plafón. Y los gentes que vienen, solamente algunas personas piensan, hay una escultura, hay un plafón, ¿es un error o qué? Es un cobre y latón. Y es más o menos como este. ¿Y fue hecho para algún lugar particular? ¿Fue hecha para algún encargo o no se sabe? Yo no sabe. Todo lo que sabe es una escultura de plafón. En este tiempo fue una excepción, una experimentación. Pero hoy existen esculturas de plafón, de Calder, de Federico Silva, es normal. Y los gentes piensan, pero por una escultura de otra época, los gentes no piensan arreglar el plafón. Parece como un error. Una cosa muy interesante en este país es la cuestión del arte por los niños. En Europa no existe. El arte por los adultos. Es una decoración por la música de revueltas y con costumbre y escena de escenario de Mérida. Escenografía. Es un ballet por los niños. Está bien. Extraña. Por los occidentales extraña. Y también por los ¿cómo se dice? Como lo Por los pusieron. americanos. No existe. Pero hay una tradición por arte por niños. Es bien. Lolita podría haber. Por el arte de los títeres. Sí. Existe muy bien. Y también con los rusos. Existe bien en Rusia. Hoy en la noche te voy a enseñar una pieza precolombina que me regalaron, que tiene una lengua colgante y los ojos, y es como articulada, y es un juguete. Sí. Y Alberto, hemos analizado la idea de que la rueda en el mundo precolombino no fue usada para fines de utilidad, era para nada más los juguetes se tenían ruedas, o sea, el gran evento de la rueda era para los niños. Sí, yo soy como niños, la música de revueltas es magnífica, y Maravilla. es magnífico, Maravilla. la araña que vaya, el gato, el ratón, porque es magnífico, yo compré de todo. Sí, también la cuestión de los mitos, la mitología que viene de la historia o de la parte popular de la cultura. Es realmente importante en este país. En otros países como Inglaterra o Francia o Alemania, es finito. Fue solamente en Alemania de Hitler, que fue nuevas imágenes medio terrorista. Otra mitología que es viviente en este museo hay una visión, una pintura interesante de Zapata. Zapata de Rivera con su caballo blanco. Emiliano Tengo varios zapatos y casi les prendo veladoras todavía. Y otras, es muy increíble. Es un detalle de la grande pintura de la Alameda con todos los diferentes mitos. Diego Rivera. El ladrón, el viejo soldado, la calavera Catrina. Pues está él.
Claro, llegó como niño. como niño, Ajá. y Frida, Madero, Posada, etcétera, Listo etcétera. como niño. Un objeto puede ser como una ideología también, el globo. Sí. Parece tan importante, pues por vosotros parece normal, pero no existe pinturas de globo en Europa, no sé por qué. Somos un país globero, nos han dicho. No sé. Y somos los exportadores número 1 de globos en el planeta. Wow. Y se hacen en Jalisco. La mitología. Somos globeros. Otro tipo de arte, de significación con mucho poder es, por ejemplo, el arte religioso Sí. y popular al mismo tiempo, de una manera muy particular. Vosotros sabéis más que yo sobre este tema. El arte popular, los trajes, los diferentes maneras de El peinado. etcétera, etcétera. Es interesante. Para nosotros no existe. Esto es el primer periodo de Mérida, ¿verdad? Sí, la primera periodo de mi vida es magnífico, magnífico pintura. No existe, yo quiero pensar un solo país de Europa a donde existe ¿Qué tanto estaba informado, por decirte, Mérida de lo que pasaba en el mundo, de Leger? ¿Había alguna relación o información? Sí, que parece olvidado desde ese lado del Atlántico. Que es interesante, Mérida viene a Francia y descubre el arte popular de su propio De su país, país. Guatemala o México. Pero es normal, cuando tú es en otro país, tú piensas en tu propio país. Claro. Tú ves la diferencia en que es interesante o que debe ser criticado. Claro. Pero es como una electroshock, ¿te dice electroshock? Electroshock. Sí, de ver otra cultura. Fue como por Mérida. Es que afirmas o reafirmas en la distancia, ¿me entiendes? Sí. Te pones el traje de charlo para gritar. No en tu país, en el extranjero. Sí. Sí, es como una sintesa del arte de hoy, el arte prehispánico, es la Malinche, Sí. que una cama muy moderna, un lugar muy moderno con Sí. el muro y la montaña de Cholula. Cholula, sí. Con arriba la- de la pirámide. Sí. Puede ser muchas interpretaciones. ¿Cómo se llama este cuadro? El sueño de la Malinche. Sí, es el sueño de la Malinche. Sí, sí. Es de Antonio Ruiz del Corso. El Corso, sí. Es una pintura muy magnífica. Sí. Cuando yo una exposición de esta pintura en la gran exposición mexicana de Lille, en Francia, muchas gentes Sí. muchas preguntas. Siempre pasa, ¿Por qué? siempre pasa. ¿Quién es la Malinche? Sí. Es la razón porque discretamente, entre dos comas, yo dice que es la Malinche. Por vosotros no sé votar, por un lector de muchas diferentes lenguajes, es importante decir discretamente. Y él solo pintó 40 obras en su vida. Sí. El pintor del ropero pintaba una obra al año y la guardaba en un ropero para herencia de sus hijas cuando murieron. Y Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda en esa época, conocido de esa anécdota, no es de me lo platico Inés Amor. Cuando muere, Antonio Ortiz Mena va con las niñas y les dice: la Secretaría de Hacienda les puede comprar 10 o 12 obras para que ustedes se protejan económicamente. Así que es el patrimonio que tiene la Secretaría de Hacienda
sobre el caso de Antonio Ruiz. Son muy poquitas, es una obra al año las que él produjo, ¿verdad? Pero son un tipo de grandes obras, son una síntesis de diferentes cosas. Sí. Aquí es un ejemplo. Exacto. Sí, viene otro ejemplo. Es una pintura cubista Es Diego, claro. de Diego Rivera. No, yo Puede esa ser obra una sí, obra completamente de te París. lo compro. Sí. Bueno, La construcción de Léger. Picasso, de Braque, Fernand Léger, etc. Grand Gris. Pero, mire, me acordé de aquí Braquito es de un Leyer, zarape. ¿verdad? El fusil del revolucionario. Y Las montañas, todos los volcanos. claro, los Todos. volcanes. Es una síntesis del cubismo en su manera de composición de los planos, de la simplificación de los colores. Es una obra completamente Muy mexicana. nuestra. Es la razón por que parece tan importante en este país esta pintura. Y con este trompe-l'œil, ¿cómo se dice? Claro. ¿Cómo se dice trompe-l'œil? Truco el ojo. Trompe-l'œil. Truco de Pero, engañar. y estas obras en su momento causaban alguna impresión en el mundo, o Truco sea, visual. ¿A la época? cuando aparecía esta obra, ¿qué opinaba sobre el cubismo? O sea, lo veían como naivo, primitivo. Él es en este libro Ah. también. Chopin el cubismo. Exacto. El index. El índice del cubismo. Sí, porque Diego Rivera. siempre nos han calificado de que no podemos abandonar el mundo precolombino y nuestro pasado, pero es que somos milenarios, o sea, realmente. Estamos entre los 3 países Sí. más antiguos del mundo. Pero aquí son Truco visual. el cubismo típico de Diego Rivera. No, Su Sí. primero cubismo que el Sí, y el cubismo muy abstracto. exacto. Muy abstracto antes que él viera a México. Pero Antes el cubismo fue inmensamente útil por la creación de los frescos de Diego. primero. Claro. Fin. Sí. Hoy hablábamos de Ángel. Otro tipo de cubismo, pero de cubismo mexicano, de un hombre que no fue a París nunca, Álvaro Canal. Y son retratos de sus amigos los estudiantistas. El poeta Marcos Arce, aquí, Gallardo, Revueltazo del... Con los lentes. Aquí, y aquí es Lisa Rubide, aquí es Cueto, aquí es Alvar, aquí con su pipa. Es el grupo estudiantista. Por un periodo se dice que el estudiantismo fue una de mis invenciones, pero ahora es exacto que existe. Pero me parece tan importante porque fue el primer movimiento organizado de los 2 Américas. Muy importante, no por los diferentes artistas, aunque pintores como Revueltas, escultor como Cueto, un dibujante como Álvaro Canal son importantes, pero no son Orozco o Rivera o Siqueiros. Pero es el movimiento, la idea, la importancia en la historia de la cultura del mundo. Por este lado, el nuevo mundo fue la primera organización. Es interesante. Sí. Y también el primer escultor moderno
en las Américas fue Cueto. Ujú. Una muy extraña que mezcla el ultramodernismo y la tradición de los marcados. Es interesante. Qué bueno. Porque existe, dice los americanos, el primero que es John Storrs. Ujú. Bien, pero John Storrs vive en Francia y muere en Francia toda esa vida. Después no es realmente americano. El americano es Cueto. Bueno, Y este movimiento me parece muy importante desde el punto de vista. Serge, constituido como movimiento, ¿tiene algún periodo de duración o es una década? ¿Cuánto llega a estar como presente en el espacio de la cultura y el estudiantismo? Y si tenía algunas relaciones con movimientos europeos, como el futurismo, o no lo sé. O sea. Sí, pero la fuerza de este movimiento es que Sí. hay poetas, pintoras, dibujantes, grabadores como Leopoldo Méndez, músicos como Silvestre Revueltas, etcétera, etcétera, fotógrafos con la ayuda, la incorporación de Tina Bonotti y de Ed Weston también. Todos los medios de expresión. todo el arte debe ser escenatista. Yeah. Arquitectura también. Desde el punto de vista, no es una cuestión individual, es un movimiento. Sí. Aunque algunos son realmente importantes, como el surrealismo, que fue un movimiento organizado. Y también con diferentes nacionalidades. Sí. Alquérez Vea de Guatemala, Weston de América, etc. Después es Estamos hablando de los años 30. Estamos hablando de los años 30, de la década de los sí, 20, 30. Sí, de 21 hasta más o menos 27. Okay. Poco, pero muy importante. Las cosas importantes no son de gran duración, ¿no? Con excepción del surrealismo que se muere de fosilización. Fíjate, Serge, que también los 3 o 4 grandes causaron mucha, ¿cómo te diré? Negaron o invalidaron muchas cosas importantes que se daban ahí. Siqueiros decía, no hay más ruta que la nuestra. Es la guerra entre artistas, la guerra entre La imposición. Carlos Chávez contra Carrillo, Julián Carrillo. Son dos compositores importantes, tan diferentes. Pero enemigos por el caso. Que Chávez tenía el poder, después fuera Carrillo. Pero para nosotros, especialmente del otro lado del Atlántico, la cuestión de la música microtonal parece tan interesante, tan increíble. De ese lado, no. O poco. Poco. Sí. Yo hablo mucho. No, perfecto. Quisiera que hablara él de él, porque él es el personaje. Sí. Todo esto ha salido de esta inteligencia y esta sensibilidad y este amor por México. Y digo, ¿por qué México? O sea, ¿qué descubriste aquí? ¿O por qué este interés? Y me habla de su vida en Magreb. Tú viviste un tiempo Cuando fue muy joven. Cuando era muy joven. Como niño. Aprendió a hablar el árabe, o sea... Como niño. Como niño. Entonces trae una historia personal con una visión muy universal, siempre curioso y dispuesto. Pero platícanos, en México, ¿qué ves? O sea, ¿cómo nos ves a los mexicanos? O sea, di con toda la franqueza del mundo.
me ha dicho cosas muy impresionantes. Sí, Sergio, dilo por favor, para que quede aquí como una landmark, una marca de agua. No, sí, ¿cómo desde esta perspectiva tuya de tu vida y ves a un país como México? Porque él dice que es un país maravilloso y que los más ignorantes de lo que tenemos somos nosotros mismos, o sea, Claro. es algo terrible para él, o sea, desde Francia él ve esto y bueno, desde su persona, o sea, ya no es Francia. ¿Cómo nos ves? ¿Qué nos espera? O sea, yo a veces ya quisiera renunciar porque no puedo contra las cosas, cada vez hay menos memoria, la gente no lee, no tiene idea de la historia, de nuestras raíces, de nuestra tradición, pero lo traemos en la sangre de alguna manera, o sea. Bueno, en un tiempo cuando yo fui profesor de literatura americana, porque yo soy de Australia, yo pude hablar francés también. Yo fui profesor americano y me parece que el otro lado de la frontera parece muy interesante. Yo soy como un gato, Sí. que es la otra parte parece mejor. Y mi primera región de México fueron como una revelación de otro tipo de ser. Ya. Los gentes, primo, los gentes. Sí. Y después el arte, pero los gentes después. Sí. Mis primeros contactos con los mexicanos fueron camioneros. Sí. Yo a los años 73, yo fui hitchhiking on the road. Sí. Y viene un camión, que fue camioneros que vienen de Qué grosero. por instrucción de yo sé qué, en California. Y me ven y me cuestiona, me pregunta, y dice, Paco, yo soy francés. Oh, francés, mire, un francés. Es camionero. Y tú es vraiment magnífico. Y me dice, ¿tú tienes un pasaporte? Sí, ¿tienes un pasaporte? Ah, viene con nosotros. Y después, yo fui hasta Chihuahua. Hasta Chihuahua. Pero fue solo mi primer contacto. Pero fue un cuento magnífico porque yo descubrí Sí. los gentes que Sí. con un entusiasmo, Claro. con Vitalidad. fraternidad. Sí, no me acuerdo de qué. Y yo veo diferentes, ¿cómo se dice? Bar, pulquerías, porque bebe mucho los camioneros. Pero las pinturas muy primitivas sobre algunos Sí. pueblos Sí. fue maravillosa. Maravilloso. Sí. Vosotros no puede imaginar, me sorpresa. Por ejemplo, la Virgen con su aureola, de un lado de la puerta, y del otro lado Negrete con su sombrero. No, serioso, es una gran sorpresa. Otra vez fue yo no sé qué, otra vez un santo, un santo, el santo el luchador. Sí, el luchador. Parece realmente irreal. ¿Sí? El problema es que yo no pude beber tan cantidad que... Yo se lo Sí. pregunto. Fue una fraternidad Sí, tan sí, enorme que me yo mató. así le pregunto. Fue el primer contacto. Y después, cuando yo fui a Texas, una amiga, que fue otra tipo de introducción a la mexicanidad, otra tipa, y Octavio Paz, los libros de Octavio Paz, que fue realmente importante
por mí. Describe. Y después otras como Sí, claro, Cardosa y Aragón, etcétera, y Tablada, yo creo que, como yo dije un momento antes, todo el movimiento en general, la literatura, la música, la fotografía, todo va conjunto. Es la razón por que me parece indispensable de hablar de música o de fotografía al mismo tiempo que es el arte y artistas. Yo creo. Yo creo necesario, la información me parece crucial por todo. Pero no solamente por el México, pero por otros que son desconocidos. ¿Pero crees que tu infancia o tu juventud, habiendo vivido en un Magreb o en otro lugar, te dio una sensibilidad especial para apreciar otras culturas o es tu sensibilidad personal? Posible es también si tú es en frente por ejemplo, del arte de las Bálticas, me parece que yo debe prender el partido de este arte, de comprender, de ser, no las comparaciones con otros artes debe ser positiva, no de por decir, Fernand Léger es más importante, no, vista que es en frente de tu cara, de tu nariz. Sí, tu nariz, sí, lo que tiene, sí. Yo creo que la invención es de ver qué es en frente de tu nariz. Sí, total. Y de ser, como tú pides, un tipo de mexicano. Si tú por ver una fresca, una pintura, una escultura, tú debes pensar, sentir como un mexicano, pero los mexicanos son como los franceses, como los alemanes, como los ingleses, etcétera, etcétera. No son tan diferentes. Es la cuestión. Yo no dice que todo es lo mismo. No. Yo creo que es importante que un mexicano sea mexicano, en francés, en inglés, el mismo alemán. El nacionalismo, el orgullo. Por eso ponen otras emociones. No sé hablar francés, pero si pudieras traducir la primera parte de la introducción, es bellísima, digo, dice, una gran cultura es un semblable, que no sé traducir, es como un árbol con branches, con sus ramas, su follaje, el perpetuo milagro de sus flores, una vasta raíces, con una vasta mundo de raíces que no sabemos de dónde se están alimentando. Cuando él ve el desierto, ve esto, cómo está esto viviente, y es porque están las raíces. Así es la raíz de cada uno de nosotros, estamos alimentados de todo esto. Me dice, es Gardán de arte mexicano moderno. ¿Por qué no lo traduce? Una impresión por un fresco en mupa, un expoto, una máscara, un grabado satírico, o sea, él se puede sorprender tanto como un gran mural, un fresco, como un exvoto, como una máscara, como un grabado satírico, o sea, como posada. C'est déjà beaucoup. C'est déjà Already. It's already. It's already much. Already much. Una penetración
no puedo, perdónenme, pero yo sí lo entiendo, pero no puedo hablarlo ni traducirlo. O en inglés, ¿no? Mexique remonter, ¿no? Dans el tiempo es o sí. I could try in English. Sí, sí, que lo lea en inglés, a ver. Por favor. Uh, Es maravilloso, es la introducción maravillosa. Es improvisado. Ujú, An important culture is like a tree. ujú. One likes its branches, its foliage, and the perpetual miracle of flowers and fruits. But you know that all of this comes from what was there before and that you don't see. A large red of roots that are mingled with other roots. And sometimes they run extremely far away in the earth, like in the desert. Sometimes the roots go for kilometers. And when you look at the Mexican art, modern, you are sometimes impressed by a fresco. You are moved by an ex voto. You are intrigued by a mask. You are amused by a satirical print. It's already much. But you will probably get much more sense and implications of these works if you know where they come from and if you take into account their roots. In Mexico, coming up far away in time, is as much help for the comprehension that stimulating for imagination, for modern art and art contemporary are always linked on one manner or another to the most ancient art. Well, you know. Wow, qué padrísimo. Sí, les recomiendo, este libro va a aparecer en unos meses traducido al español y yo de lo poco que he empezado a leer estoy impactado de la manera de la visión de Serge, de lo que somos y de lo que hemos sido y su emoción por México. Muchas gracias, Serge, y si hay alguna palabra o preguntas, por favor. ¿Quieres decir algo más, Serge? No, I protestation, protest, cries. Es una delicia, este hombre es una maravilla, es una mujer que esté con nosotros. Realmente a veces sentimos, ahorita veo un público escaso y me hubiera encantado. Sergio es muy bienvenido en México, muy solicitado en todos los estados. Curiosamente, Monterrey mantiene esta extraña distancia con los grandes acontecimientos y momentos. Yo cuando lo conocí era porque él venía a presentar un libro de cuento en San Luis Potosí. Entonces te lo platica Claudia Tapia, que estaba en el centro. Yo, Claudia, no puedo ir, por favor, ven tú. Y agarró el autobús y se fue. Y le dije, cuando termine, felicítalo y dile que quiero conocerlo. Y terminó y así lo conocí. Pero decía, ¿por qué no está cuento en Monterrey? ¿Por qué no está pasando esto en este momento, en esta ciudad? De aquí podía tocar otras regiones del país, pero Monterrey estaba como ausente. Y no lo entiendo, Sergio, porque deberíamos estar en este circuito, o sea, para bien
de nosotros, más que de ti. Pero... ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver. Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, para mí es muy entendible que los artistas en México hayan volteado a las primeras civilizaciones porque las tuvieron ahí. Sí. Gracias. Sin embargo, en Europa estaba pasando exactamente lo mismo con los artistas, los contemporáneos de los artistas mexicanos de esa época, en que estaban haciendo esas exploraciones primitivistas, pero hacia culturas que nunca conocieron o que quizás nunca tuvieron un acercamiento a ellas. Y yo lo que quisiera saber es qué fue lo que detonó esta búsqueda, como el africano, en Modigliani, en Brancusi, cuando no estuvieron cerca de esas culturas. Vuestro ejemplo son bien. Porque sí, de verdad, Modigliani o Brancusi son creadores que tienen raíces importantes, sí. Especialmente a Brancusi. Sí. La relación importante entre la cultura tradicional de Rumania o de la Europa central, sí, con la obra moderna de Brancusi o también de Modigliani, que son tan importantes. Pero me parece que son excepción, porque, por ejemplo, otras esculturas importantes como Duchamp-Villon o como González vienen de las estrellas. No hay una tradición hispánica, por ejemplo, en González o Gargallo, que son grandes escultores, seguro, pero son solo. Solo, sí. No hay otras González, no hay otra Gargallo. Sí. Claro. Imitadores, bueno, imitador. Porque falta esta línea que es visible de los mayas hasta Gerso y otras. Sí. Pero tú tienes razón, pero son excepciones. Yo creo que es también una cosa importante es mencionar en esa época, a veces una cosa tan simple, entre comillas, lo que es una exposición en París de arte africano, no por la influencia directa de una cultura, sin embargo, una exposición tan simple me refiero, puede ser muy compleja, afectó a una serie de artistas que vieron un gran potencial en arte africano o Oceanía. ¿Qué tan importantes son las exposiciones? Es que mira, lo que marca en los artistas. Mira, Tico, esa es una de mis grandes interrogantes cuando aparece el arte negro, el arte africano, que revoluciona el arte, bueno, la modernidad, el cubismo, toda esta manera de ver. ¿Qué tanto esta visión de Occidente, llamarle Picasso, Brackman, todos los que entraron, siguieron reconociendo la matriz? O sea, ¿qué tanto a África se le dio el sitio como visionario de una manera de interpretar una imagen o la realidad? O sea, acuérdate que en la modernidad voltea a ver a los mundos primitivos. O sea, yo alcancé a ver la exposición Primitivism en Modern Art, en el Museo de Arte Moderno, en donde se hacían las relaciones de Oceanía, de esquimales con Miró, todas las relaciones que influenciaron la visión moderna basada en el arte primitivo. Pero no porque la vivían esa tradición, sino como que no, porque descubrieron en un momento una visión mucho más amplia, más renovada, menos... Muy distinto como en México, que se vivía esa tradición, como dices tú, sí, la comemos y la vivimos en la sangre. Sí, sin embargo, es como dice, es cuestión a veces de artistas solitarios, no es la conciencia colectiva
la y la abstracción de conciencia colores y todo eso son síntesis de general, formas que vienen de del arte unos cuantos, primitivo ¿verdad? y que pues fue una Pienso parte también que que formó no puede muy ser fuerte el arte una en el cosa, siglo un pasado. detalle, como el arte negro, puede cambiar todo el arte. La creación, invención del cubismo viene de diferentes lugares, viene de Cézanne, viene de Seurat, viene de Gauguin, viene de diferentes cosas. Y yo soy seguro, sin el arte negro, Picasso será Picasso. Y mira que otro grande pintor como Fernand Léger, nunca influencia del arte negro. Él viene de otro lado. Yo pienso también que a un momento una influencia puede ser importante, como por Diego Rivera, la importancia del cubismo. Por él fue más que una influencia, él fue un cubista interesante, un cubista con su propia originalidad, un cubista sin arte negro. Diego Rivera. Sí. Pero cada país ha sus primitivos. Por ejemplo, yo creo que la influencia del arte de los indios sobre las microtonalidades de Carrillo, yo estoy seguro. Él fue un indio y él conoce las músicas microtonales. Yo trabajo con discos de indios por ver. Sí, son una utilización muy particular del sonido. Es interesante. Y mismo por la escultura de Cueto, etcétera, etcétera. Es como un accidente que viene al momento interesante por ayudar al artista. Pero el artista ayuda mismo. Sí. Hoy también platicábamos de que pudiera ser beneficio y nuestro drama de estar tan cerca de Estados Unidos, porque sobre todo el norte, nosotros como más cercanos al pragmatismo norteamericano, o sea, lo que funciona, lo que tiene un valor, lo que nos conviene, los que me dan utilidad, o sea, dejamos de lado muchos aspectos vitales de la cultura y sensibilidad y seguimos los patrones de ellos, o sea, considerando que casi la anexación de un precio va en relación a un valor. O sea, ayer Mantier se subastó un cuadro de Francis Bacon en $190 millones, o sea, algo realmente absurdo, o sea, y otro cuadro de Andy Warhol, otro récord del mundo, o sea, pero eso es lo que nos tiene un poco confusos de lo que somos y de lo que creamos y de lo que sentimos, o sea, por esa confusión que nos marca el mercado y la influencia de los grandes países en países como nosotros. Pero bueno, gracias a Serge que nos va a seguir escribiendo y motivando a seguir descubriendo lo nuestro. Muchas gracias, Serge.